Buenas tardes a todos. Esto no es una presentación, es una bienvenida a todos a la librería del Centro Guadalupano, la librería Don Quijote y la editorial Gladius. Tenemos el gusto hoy de presentar este libro tan esperado y tan querido de la gran película de Mel Gibson, escrito por Pablo Marini. Realmente el trabajo es excepcional, es una cosa fuera de lo común. Está el padre Ferraro, que nos va a hacer una oración previa y después va a hablar, y Antonio Caponetto, que no necesita tampoco presentación, ninguno de los tres. Así que por eso digo que no es una presentación, sino una bienvenida. Les agradezco la presencia a todos. Después de las preguntas que se van a hacer los que quieran, después de la charla de los tres, al fondo se va a presentar unas cositas para comer y tomar y reponer un poco lo que estamos perdiendo con la humedad. Bueno, los dejo con ellos. Comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santas perpetua y felicidad. Santo Tomás, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, es realmente un honor y al mismo tiempo una gracia inmerecida la posibilidad de presentar Redimidos, hermoso libro del profesor Marini. Pero debo comenzar haciendo una confesión franca y sincera. Cuando me enteré de la publicación del libro, inmediatamente me surgió la sensación de que se trataba de algo superficial, de una mera selección de imágenes acompañada por algún que otro comentario piadoso, de un simple ensamble de lugares comunes y fotografías devotas. Sin embargo, cuando mi querido amigo Antonio, aquí presente, me contactó para verificar si estaba dispuesto a hacer la presentación, respaldado por las elogiosas palabras con las que me lo describiera, me decidí a hacerlo con gusto. Hoy puedo decir que esa sensación inicial se disipó por completo y que muy lejos estaba de dar en el blanco. En efecto, pocas veces hemos visto semejante conjunción y simbiosis de escritura y contemplación, de imagen y concepto, de sencillez expresiva y piedad profunda, de precisión y belleza, de mirada atenta e intelecto agudo, calificaciones todas que no llegan a expresar adecuadamente lo que la magnífica obra del profesor Marini ofrece y está llamada a suscitar en el lector bien dispuesto. Porque en la obra convergen y se dan cita de manera ejemplar profundidad teológica y accesibilidad inmediata, seguridad doctrinal y cálida piedad, erudición y sabiduría, intelecto creyente y caridad viviente. Mas no quisiera en esta breve introducción e intervención ser injusto ni con el autor ni con los potenciales lectores, ofreciendo un resumen temerario y veloz que desmerecería la tamaña labor y el esfuerzo concentrado en las nutridas páginas que conforman Redimidos. Injusta se mostraría tamaña pretensión con el autor, puesto que él mismo sería el primero en notar cuántos aspectos, cuántos detalles, cuántos frutos de laborioso empeño y abnegación perseverante habrían quedado impunemente al margen, sacrificados en pos de la descarnada y deslucida síntesis. Mas no menos injusta con el lector, quien tendría a su alcance de manera anticipada y, por cierto, empobrecida, aquello que debería por sí mismo ir descubriendo mediante la lectura pausada, la asimilación meditada, la contemplación profunda a la que invita el texto y a la que inexorablemente llevará, siempre que encuentre en el lector un alma bien dispuesta.
Por todo ello, me limitaré a hacer 3 consideraciones, la primera de las cuales se refiere al presupuesto fundamental y finalidad profunda de la obra, en tanto que la segunda y la tercera se reservan respectivamente a ciertos aspectos técnicos y teológicos. Vamos pues a la primera. No se equivoca el autor cuando al inicio del libro señala el elemento clave, sin el cual tanto la película como, sobre todo, el misterio por ella evocado se volverían ininteligibles. Y de hecho, ambos lo son para la teología contemporánea, en cuanto específicamente contemporánea y por consiguiente relativista y naturalista, como tan agudamente observa el autor, que no escatima pertinentes críticas a los desvaríos de ciertos pseudoteólogos. Y le resultan ininteligibles porque esta pseudoteología disminuye, cuando no suprime directamente, el misterio del pecado original con sus trágicas consecuencias. El pecado, nos dice el autor, no puede ser reducido a un simple incidente casual y fortuito que habría tan solo enlentecido el inexorable progreso moral humano, sino que se trata de una verdadera marca profunda que desorienta todo el dinamismo de la naturaleza, volviendo, como enseña Santo Tomás, maliciosa la voluntad, ignorante al intelecto, débil al apetito irascible y voluptuoso al concupiscible. En dicho marco, el pecado se muestra como tergiversación del orden de las cosas, como ofensa al honor de Dios, como rechazo del amor del Padre. Y es justamente en este marco y en este contexto donde hace falta ubicarse para entender la finalidad más específica de la obra. Ella fue concebida, cito, como medio para que la gente tome nota del más grande acto de amor y misericordia y, por cierto, y no menos importante, también de justicia que ha existido en la historia humana. En realidad, un acto incomparable, un acto único, inédito, irrepetible. Fin de la cita. De esta manera, la magistral meditación mariniana sobre el fin y sobre la pasión va al encuentro de los anhelos más profundos del corazón humano. Y es el mismo Gibson, según refiere Marini, quien advierte este aspecto. Cito: muchos miembros de la audiencia se emocionaron hasta las lágrimas, pero algunos simplemente quedaron desconcertados y todavía no entienden por qué la película ha tenido tanto impacto. Creo que la forma en que ha reaccionado el público indica una sed generalizada de conocer la verdad directa sobre Dios y el hombre, y sobre lo que Dios estuvo dispuesto a pasar para reconquistarnos para sí mismo. Espero que ayude a las personas a comprender estas verdades de una manera más profunda y completa. Fin de la cita. De aquí se sigue que si bien se trata de una película, hay en ella algo que la trasciende. Siendo una película, no es una mera película. Es esta la primera tesis del libro. La segunda tesis, que profundiza la primera y aparece formulada en 3 niveles, sostiene que se trata de una película católica, de la mejor de las películas católicas de la historia y de la más católica entre las católicas. La primera tesis se justifica por aquello a lo que la película misma remite y su tan lograda manera de hacerlo. La segunda, porque resalta como nunca antes se hiciera aspectos específicamente católicos, a saber, la dimensión sacrificial de la cruz, su unión indisociable con la Eucaristía y el lugar incomparable que en el misterio del Calvario ocupa la Santísima Virgen. Con respecto a esto último, observa atinadamente el autor, cito: Nuestra Señora no era solo una mujer doliente al borde del Vía Crucis o al pie de la cruz, como se la retrata frecuentemente, sino que estaba verdaderamente asociada a nuestro Señor en su pasión y muerte. Solo un católico podía retratarla de esta manera. Nuestra Señora no se reduce a una mujer emocionalmente herida que no soporta ver sufrir a su hijo y que necesita ser sostenida después de encontrarlo. Por el contrario, está con él desde el comienzo. Es su compasión, su pasión con la de nuestro Señor. Fin de la cita.
La segunda consideración se refiere a ciertos aspectos técnicos del estudio tan acabado de Marini. En efecto, uno de los méritos indiscutibles de la obra es la manera en que el autor desentraña, desmenuza los medios cinematográficos de los que se sirve Gibson para evocar y hacer emerger distintos aspectos y sutilezas del misterio de la pasión. Hacía falta algo más que la sola perspicacia intuitiva del simple aficionado. Detrás de las pertinentes observaciones de Marini se adivina la mirada certera del conocedor y del estudioso, capaz de identificar con precisión las intenciones profundas subyacentes a cada imagen, a cada cuadro, a cada fotografía, al porqué y al cómo de los medios técnicos empleados. De todo ello podrá tomar nota con provecho el lector atento. Con respecto a las intenciones profundas que acabamos de mencionar, el autor remite a Gibson cuando, cuestionado sobre si efectivamente las cosas ocurrieron así, éste respondiera, cito, «No sé si fue exactamente así. Sí sé que yo lo trataba así». Esto es magnífico. Es magnífico. Si una primera clave de lectura profunda del film en cuanto a su tema específico es la manera de situarse del director ante la pasión, la segunda es su voluntad segura de procurar un encuentro personal con Jesucristo. Los encuentros se realizan mediante las miradas. Y por eso el film está hecho de miradas, porque Gibson quiere que las personas se encuentren con Jesús. Y uno de los modos de hacerlo es mediante las miradas. Y aquí aparece una vez más la figura incomparable de la Santísima Virgen que el sabio director, citado por Marini, ha querido evocar. Especialmente, dice Gibson, quiero ver a Cristo y que los demás vean a Cristo a través de los ojos que más lo amaron. Película católica. Conocedor de los recursos cinematográficos y de la terminología técnica que los designa, Marini no duda en calificar al film como un Caravaggio móvil y funda el acerto en el análisis de la selección de planos que propone Gibson, con primeros planos cortos y aislados y otros de mediano alcance, más el soporte de una selección intencionada de las luces. El autor subraya, por ejemplo, ese azul difuso que genera el ambiente de misterio al inicio, como así también el ocre amarillento, pesado, hostil y asfixiante de la comparecencia ante Caifás. Con pericia técnica, pues, identifica Marini el momento en el que el personaje interactúa con el público y lo interpela, designándolo con la expresión específica de romper la cuarta pared. Pero no se asuste el lector. Cada tecnicismo está explicado al detalle, nada dejado al aire o en suspenso, como cuando explica de manera precisa la expresión fuera de campo, para aplicarla al marco teológico, otra especificidad de la película que Marini sabe rescatar. Más allá de los aspectos directamente ligados a la técnica cinematográfica, el autor propone también los frutos de una minuciosa y sólida investigación acerca de las fuentes que inspiraran cada escena, llegando a individuar, por ejemplo, 39 detalles cuya única fuente es Ana Catalina Emmerich. Pero este análisis no le impide tampoco ensayar aquí y allá alguna que otra nota apologética, con logradas referencias al modernismo, al racionalismo, al relativismo y al naturalismo, a la vez que a personajes tales como el pseudo-filósofo nominalista Russell, cuyo odio visceral al cristianismo, al catolicismo, es de público conocimiento. Pero vayamos al tercer y último punto. Amparados por la providencial circunstancia que nos colocan las vísperas de la fiesta de Santo Tomás, según el rito romano tradicional, que coincide este año con el cierre celebrativo del 80º centenario del Angélico Doctor, quisiéramos ofrecer el 8º centenario, quisiéramos ofrecer alguna consideración entresacada del insuperable análisis teológico de la pasión que él nos dejara. En un momento de su tratado, Santo Tomás se detiene a considerar el problema acerca de cómo nos salva Cristo, la pasión. Y no es cosa fácil responder.
La respuesta tomasiana, sobria, precisa, profunda, considera a nuestro Señor en cuanto a su divinidad, en cuanto a su alma y en cuanto a su cuerpo. Y debe notarse que en el film de Gibson lo que se manifiesta visualmente es ante todo esto último, pero lo que se entrevé es lo que se refiere al alma y la divinidad. Y constituye uno de los méritos más notables del libro el haber puesto en evidencia estas conexiones profundas. Lo menciona Marini en un fragmento alusivo en el que muestra cómo la película de Gibson ilustra los diversos aspectos de la pasión indicados por Santo Tomás. Primero, cito, mostrando el amor misericordioso de Jesús en el intercambio de miradas, especialmente con Pedro, Judas, su madre, María Magdalena, Barrabás, el Cireneo, la Verónica, el buen ladrón. Segundo, logrando el film el difícil equilibrio de mostrar a Jesús en su dignidad de Hijo de Dios y hombre verdadero golpeado por el pecado, el peso del pecado. Y tercero, mostrando a lo largo de toda la filmación con estricto detalle lo terrible del dolor asumido, de tal modo que tenemos tres elementos humanos subrayados en la película: el amor, elemento formal y más importante, la justicia, razón directiva, y el dolor, elemento material. Fin de la citación. Esto es así porque, como nos enseña el angélico, en su riqueza inagotable la pasión nos salva de múltiples maneras, a saber, por modo de mérito, de satisfacción, de sacrificio, de redención y de eficiencia. En cuanto referida a la divinidad, la pasión de Cristo es causa eficiente de nuestra salvación, en tanto que causa eficiente subordinada a la causa eficiente principal, que es el único Dios en tres personas. Causa eficiente subordinada es, por ejemplo, el pincel. Causa eficiente principal, por ejemplo, es el pintor. En cuanto referida al alma, la pasión nos salva de manera meritoria en razón de la caridad de Cristo, o sea, el amor sobrenatural del Señor que vivifica y da sentido a todas sus acciones, todas sus operaciones, todo lo que hace mediante la naturaleza humana individual asumida por Él. En cuanto referida al cuerpo, la pasión nos salva en tanto que satisfacción, sacrificio y redención, porque en la pasión Jesucristo es a la vez compensación, víctima y precio del rescate. Así, referida a la divinidad, la pasión de Cristo produce nuestra salvación en tanto que instrumento de la acción divina. En cuanto a expresión de las disposiciones del alma de Jesús, la pasión nos gana la salvación y por lo que al cuerpo respecta, nos salva reparando lo que no podíamos reparar, aplacando a Dios en nombre de nosotros y recomprándonos, reconquistándonos, que eso quiere decir redimir. Ahora bien, se pregunta Santo Tomás, para que la causa eficiente produzca un efecto, tiene que estar en contacto directo con el término de su efecto, de su acción. ¿Cómo puede entonces causar como causa eficiente la pasión de Cristo en nosotros la salvación? Si ya pasaron 2000 años, era un poco menos en el tiempo de Santo Tomás. Y responde el angélico magníficamente, por la unión hipostática. En efecto, en razón de su unión con la persona del Verbo, que es eterna y trasciende al tiempo, la humanidad asumida puede franquear los límites del tiempo y del espacio y hacérsenos realmente asequible mediante los sacramentos, particularmente mediante la Santa Misa y mediante el acto de fe, que no es un simple acto psicológico, subjetivo, imaginario, sino un ancla real, sobrenatural, por la que el alma entra en contacto con el misterio salvífico. Y esto nos lleva a la conclusión. Tiene toda la razón el profesor Marini cuando califica el film de hazaña cinematográfica, milagro teológico, meditación sobre la pasión de Cristo. No se puede decir menos. Pero quisiera añadir que el modo de hablar del film, el modo de presentar la pasión del Señor, la unción, la reverencia, el sentido apologético y el reconocimiento agradecido ante el amor desbordante de Dios,
nos muestran que la obra de Marini no es fruto solamente de un sacrificado estudio, sino sobre todo de un intelecto creyente puesto al servicio del amor de Dios, de una profunda actitud contemplativa y de un conocimiento personal y realista del significado de la cruz. Porque es sólo desde la experiencia real de la cruz que se puede hablar con pertinencia de la pasión del Señor. Y es por eso que no quisiera terminar sin hacer referencia al comienzo del libro. Allí, propiamente en la introducción, nos comparte el autor una experiencia personal particularmente enriquecedora. Hace notar Marini el contraste entre el entusiasmo inicial, rayano en lo festivo, del numeroso conjunto de familiares y parientes que con él había coincidido en el estreno del film allá por el lejano 2004, y el silencio profundo que imponía la inesperada situación anímico-espiritual en la que todos quedaron sumidos al término de la proyección del film. ¿Qué había pasado?, se pregunta retóricamente el autor, para dar paso a la respuesta inapelable. Y había pasado precisamente la pasión de Cristo. Por supuesto, con esta respuesta el autor se refiere al hecho mismo del film de Gibson, pero sobre todo a aquello que está detrás, que le da sentido y es por él manifestado. Lo que pasó fue la película, genial, la mejor y más católica de todos los tiempos, sobre todo la pasión, pero sobre todo la pasión misma de Cristo, que la película llegaba a poner al alcance del espectador de manera gráfica y tangible. Pero la feliz observación de Marini nos dice también otra cosa. Al final de la lectura, el lector ya no será el mismo. Notará seguramente que algo ha cambiado y hasta podrá preguntarse, él también, ¿qué pasó? Y lo que pasó es la obra de Marini. Redimidos nos introduce mediante un análisis técnico, artístico y teológico del film de Gibson en el corazón mismo de nuestro amado Redentor. Se trata de un libro escrito con sabiduría, piedad y unción, pero al mismo tiempo con exactitud y erudición, fruto de una investigación minuciosa, de estudio prolongado, de meditación reposada y de contemplación profunda. Estamos seguros de que habrá un antes y un después para quien lea y siga con atención el magnífico trabajo que el profesor Marini pone hoy a nuestro alcance y por el cual le estamos sumamente agradecidos. Muy buenas noches. ¿Acaso sea conveniente que nos pongamos de acuerdo desde el principio? La Pasión de Mel Gibson, además, es una película. Y no está mal que le adjudiquemos esta categoría cinematográfica. Pero empieza por ser otras cosas más valiosas, más mistéricas y más inefables. Y por eso mismo debemos explicarnos. Es un túnel del tiempo sagrado, dice Pablo, un corredor que perfora coordenadas temporoespaciales y no se instala en la primera Semana Santa de la historia. Y agrega que es también un llamado que nos saca de la molicie, de ese cristianismo burgués, diría León Blois, y nos convierte en protagonistas y antagonistas y en testigos del drama del Gólgota, del drama del Calvario. No se sale del cine cuando se termina de verla, sino que se ingresa en un experimentum crucis. No se la puede ver o solamente mirar. Es vivencia, es patencia, que nos deja felizmente involucrados, triste y jubilosamente involucrados. Es la poesía de la única religión verdadera puesta en escena, dice el padre Flavio Mateos, que le ha prologado esta obra. Pero algo análogo, sin exagerar,
se puede decir del libro de Pablo. Pablo Marini, además, ha escrito un libro. Y como en el caso anterior, insisto, no queda minimizado el fruto si se lo considera un libro, puesto que tal categoría tiene una entidad noble y legendaria, de antigua data. Sigo coincidiendo con Borges, y que esta heterodoxia no salga de Sudamérica, por favor, en que el paraíso es imaginable al modo de una biblioteca. Pero Pablo no solamente ha escrito con su palabra también ha esculpido, ha pintado, ha tallado, ha musicalizado cada uno de los pasos que por los méritos de Cristo nos permite considerarnos a nosotros redimidos. Tal el título del libro. Estamos entonces ante la artesanía de un evangelizador, ante la orfebrería de un teólogo, ante el filigrana de un discípulo fiel, dispuesto a pescar hombres, a rescatar almas y a convertir nuestros corazones de piedra en corazones de carne. No es la tarea de un cinéfilo, y me parece que Pablo no se sentiría cómodo en esta categorización. Es el amor a Dios sobre todas las cosas, es el cumplimiento del debido mandamiento. Por eso, entre otros motivos, el libro, que así lo llamaremos para abreviar, tiene un cuidado sentido estético, al cual no estamos acostumbrados los argentinos. Pero no tiene un sentido estético solamente para quedarnos en él, sino para que a partir de él demos el famoso salto kierkegaardiano o castellaniano, vaya uno a saber, y lleguemos al estadio religioso. Y se llega. Pablo me convenció de que le presentara esta obra, conste que yo me negaba, diciéndome algo salvajemente, sepan disculpar, le podés entrar por donde quieras. Alentado por esta expresión arrabalera, decidí ingresar a esta obra a través de 4 personajes, 2 femeninos y 2 masculinos, como diría la Policía Federal. Pero antes, y además de lo antedicho, quiero celebrar el esfuerzo pedagógico de este libro. Hay un índice de contenidos que hace de Cicerone para no perdernos en este encantador laberinto. Hay una primera parte dedicada a las características y a los logros cinematográficos del film. Y hay una segunda parte en la que se prueba que la obra de Gibson es profunda, es genuina y auténticamente católica. Y atención, hay 115 recuadros sobre cuya bondad asiento como acto de fe, porque el tamaño de la letra, más la miopía que acarrea la senectud, más el trasluz de las primorosas y relucientes páginas, más el peso inusual del libro que produce tendinitis, me hicieron absolutamente imposible acudir a esos 115 recuadros. Y mientras los recorría, repetía con el ciego de Jericó, Lucas 18:35, Señor, que yo vea. Y no pude ver. Así que, Pablo, te debo los recuadros. Algunos, munidos de una lupa y de un telescopio, pude acceder. Otros quedarán para que me los cuenten mis nietos. Vayamos al primer personaje femenino, Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilato. Ella representa la conciencia de su esposo, pero esa conciencia al modo que retrató Núñez de Arce. Conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no deja sin castigo ningún crimen en la vida.
la ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo? Al sumo hacedor le plugo que a solas con el pecado fueses tú para el culpado, delator, juez y verdugo. Su papel interpelador no solamente aparece en los apócrifos y en las visiones de Ana Catalina, sino que aparece en Mateo 27, 19, y es un versículo para tener en cuenta, porque en él Prócula, al modo en que hacían los antiguos griegos, remite al mundo onírico, al mundo feérico onírico, a lo que le dicen los sueños si ese justo es condenado. Gibson coloca al personaje en un ventanal elevado, nos hace notar Pablo, una especie de ojiva sobrenatural desde la cual verá el drama que está a punto de consumarse. Es la antítesis de los que vociferan la culpabilidad del Señor. Ella es la antítesis de los deicidas. Ella presiente, ella palpita, ella intuye la inocencia de Jesús. Lo sabe por lo que después llamará Santo Tomás el conocimiento cordial o la vicio comprensionis, en la Summa contra Gentiles. Es decir, que ella tiene como un vaticinio, como un pálpito, como un anticipo. Por eso una desilusión inmensa la embarga cuando su esposo cede a las presiones judaicas y queda atónita y estupefacta. Bajo el influjo de Ana Catalina, Gibson le agrega otras notas características a esta mujer. Pero la más importante, a mi juicio, es la metanoia sumada a la piedad, y que se pone de manifiesto principalmente en aquella escena en la cual está María Santísima, tan digna como sufriente, tan resignada como incólume, asistiendo a la flagelación de su hijo. Y Prócula le ofrece unos paños para que recoja la sangre de su hijo. Cuando Gibson es interrogado sobre el porqué de esta escena, contesta: para que los sacerdotes recuerden lo que hacen cuando purifican el cáliz después de la comunión. Siervo de Dios, Gibson, ora pro nobis. En octubre del año pasado, participando como peregrino de un viaje, llegamos a la escala sagrada que está en San Juan de Letrán. Son 28 peldaños que solo se pueden subir de rodillas. Y cada 2 peldaños hay un coágulo de la sangre de Cristo que el peregrino o el penitente o el que procesiona besa, lleno de unción. Y allí me acordé de Claudia Prócula, porque esa escalera, según la tradición, fue llevada a Roma para que se tuviera muy presente el momento en el que Cristo asciende para ser juzgado y luego ya convertido en un ecce homo para ser sentenciado a muerte. Y fue al pie de esa escalera que nacieron estos versetes que perpetré y comparto con ustedes. Entre la duda y la culpa 2 manos ruines se lavan. Sueña Prócula en la noche sueños que la despertaban. No mates al justo esposo ni alces cruz para su talla. Abrirá el cielo la tumba, partirá nuestra muralla. Opaco de profecías Pilatos pide el azote, una corona de espinas y un afrentoso capote. Los dedos en la columna crispaban tribulaciones, roja de sangre la Pascua gemían las aflicciones. Restallaban los trallazos abriendo gritos y grietas, por el monte del Calvario clavan los aires saetas. Más que la fusta, la cera, la traición que atrás se asoma, ayer entre la Judea y hoy la Judea en la Roma.
La macabra orfebrería de los verdugos culmina, hecho un varón de dolores, un cirio que no ilumina. Aquí está el hombre, deshecho, otro castigo y moría. No encuentro falta en sus obras, la hallará la judería. Aquí está el hombre, la imagen, la semejanza, Dios mismo. Aquí está el nombre del hombre que nos salva del abismo. Aquí está el hombre, los siglos girarán en su contorno. Ya es tarde, no te me tardes, esperamos tu retorno. El segundo personaje femenino es la Verónica, particularmente emocionante para mí, preñado de significaciones y de alegorías. Gibson la ubica en una especie de cuarta caída, apareciendo sorpresivamente con una niña, reuniendo así detalles físicos y de conducta que se acercan y se alejan de las visiones de Ana Catalina. Lleva un vaso con agua para Jesús y un velo sobre su cabeza. El agua para él aliviaría esa sed que lo devoraba, y el velo para ella sería, como dice Gertrudis von Le Fort, el símbolo de la mujer eterna. Hay distintas versiones sobre su nombre real. Berenice, por ejemplo, es uno de ellos, pero hizo bien la tradición en llamarla Verónica, en su acepción griega, verdadera imagen. Ese velo con la vera imagen del justo, según nos explica Pablo, lo habría conservado hasta su muerte. Después habría pasado a la Virgen y por esta a los apóstoles, a la Iglesia. Hay dos detalles en los cuales nos hace reparar el autor. Cuando intenta darle agua a Jesús, un soldado la echa, impide que la sed sea saciada por la sed. El pasaje me recuerda aquel episodio que cuenta Giovanni Papini en la vida de Jesucristo, cuando un judío se le acerca después de uno de los tantísimos empellones y le dice: camina, camina. Y Cristo lo mira y le dice: y tú caminarás hasta que yo regrese. Pero el otro detalle, que ya lo dejó entrever el padre Cristian, es que entre Jesús y ella se establece como un corredor o pasillo invisible, intangible e insonoro, una especie de túnel de miradas, una forma de unión que une majestuosidad e intimidad. Él la atrae con su mirada, mostrándole el camino, y ella logra acercársele sin que nadie, absolutamente nadie, la toque. Lo presintió cercano. Lo presintió cercano sin verlo todavía. Lo anunciaba el silbido de agónicos jadeos, el perfume doliente que tienen las heridas, los cuajarones rojos, los ruines clamoreos. Fue midiendo distancias por el crujir del hierro, el crispar del flagelo, el eco del ultraje, más punzante que el cardo que ceñía su frente, como corona en llagas de un trágico linaje. A golpes de la tralla, al son de los gemidos, contó miles de pasos hasta su cuerpo roto. La muralla de Isida le cerraba el camino, cada piedra un escarnio anónimo e ignoto. Resuelta, sin embargo, al destino imperado, en su nombre de griegas resonancias horondas, el salterio le dicta la vocación labrada. He de buscar tu rostro, Señor, no me lo escondas. He de buscar tu rostro, Señor, no me rechaces.
Repitió sosteniendo con las manos un lienzo, su andar abría surcos entre fieros caínes, mellados en el odio que asesinó el comienzo. A empellones avanza, a impulsos retrocede, por un boscaje torvo de risas fariseas, de innombrables traiciones, cobardías, relapsos, las furias desatadas de venganzas hebreas. Señoreaba esas turbas la historia del pecado, las almas condenadas del pasado y presente, pero estaba el futuro de falsías arteras, el próximo Iscariote estaba ocultamente. Escuchó imprecaciones más filosas que picas, y por mujer no quiso mirar lo que veía. Se habían vuelto viernes los hombres y las cosas, y el viernes más luctuoso se volvió profecía. Cuando al fin, frente a frente, ya sin tiempo quedaron, la varona del paño y el Dios de los amores, se cumplió la palabra del profeta Isaías. Era Cristo la imagen de un varón de dolores. Milagro de la tela, misterio del Via Crucis, Berenice prolonga ese alivio fugaz. El Gólgota te espera, todo está consumado. Pero dame, Dios mío, besar tu santa faz. Y vayamos ahora a los personajes masculinos. San Dimas. Se mezclan los datos sobre la naturaleza de los dos ladrones que acompañaban a Jesús en el suplicio. El padre Castellani resolvió esto con una de sus típicas humoradas. Dijo, si a Jesucristo lo hubiesen crucificado en Buenos Aires, al tercer día resucitaban los ladrones. No sabemos con exactitud si eran ladrones, malhechores, hackers, asesinos, senadores, diputados, rebeldes políticos, cualquier especie vale. Pero Gibson toma estos dos personajes de manera antitética desde el primer momento en que aparecen en el film. La primera vez es cuando Cristo se arrodilla frente a la cruz y la besa. Gestas lo tilda de necio. Claro, besar la cruz es locura para el mundo. Y Dimas se queda mudo, anonadado, mirando la escena. Besar la cruz para el santo es contrariedad gloriosa con el mundo. Después de consumada la crucifixión de Jesús, ambos criminales tendrán un poco más de protagonismo todavía. Gestas empieza con una andanada de burlas a las que se suman los presentes y el mismísimo Caifás. Entonces es cuando el Señor pronuncia su primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras conmueven a Dimas, que se atreve a recriminar a Gestas y al mismísimo Caifás, ante lo cual Jesús le dedica la segunda de las 7 palabras. En verdad os digo que hoy mismo, esta misma noche, estarás conmigo en el paraíso. No hay promesas paradisíacas posteriores o en dependencia con supuestas revoluciones y utopías. No, hay una certeza apodíctica, taxativa, categórica. Hoy mismo, esta misma noche, estarás conmigo en el paraíso. Es que en contraste con Gesta, Dimas responde al amor de que ha sido testigo, haciendo un acto de fe, murmurando una oración. Tal vez la primera ejaculatoria de la historia. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La contestación de Cristo es un acto de esperanzadora promesa que ya había anunciado. Al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Paralelamente en Gestas se va acentuando una actitud diabólica. Un cóndor le picotea su ojo derecho, algunos se han escandalizado de tanta violencia, en señal de lo que Pablo califica un castigo milagroso e inesperado. La
tradición exegética y la iconografía cristiana han visto en los dos ladrones una representación del pueblo de Dios que proclama la reyesía del Señor, San Dimas, y una representación de la sinagoga que destrona a Cristo, pide su destronamiento, pide su crucifixión y no quiere que Él reine. Considera a la cruz un acto estéril. En una última aparición y antes de dar los estertores finales, Gestas vuelve a insultar a Jesús. Es la ceguera farisaica, dice Pablo. Es una ceguera voluntaria, arrogante, henchida de vanidad, de vanagloria, incapaz de cualquier humildad y por eso mismo incapaz de estar en la verdad, según teresiana enseñanza. Y así habla Dimas, San Dimas, el buen ladrón. Izado sin quererlo en este monte, crispada como un cuero la osamenta, la tarde es un preludio de tormenta y una raya de sangre el horizonte. Abajo trigo o flor están en ciernes aguardando la trilla de las eras, pero punzado aquí entre dos maderas, todo se ha vuelto un postrimero viernes. Es justo, soy pecado, culpa, yerro, aunque después apócrifos autores me adjudicaron meros sinsabores. Fui delito y mi ley ha sido el hierro. En cambio, tú, Señor de la inocencia, no es falta propia la que al fin espías. Yaces como está escrito que te irías. Mueres, mi Dios, ajeno a la sentencia. Qué flaqueza señalan a tu vida desde Belén al podio de Pilato. Qué tropiezo si obrabas el mandato, la imagen fiel del Padre, su medida. No lo saben, maldicen las respuestas de tu palabra invicta, del milagro, ni el que te acerca un poco de avinagro, ni los judíos, ni el siniestro Gestas. Si tuviera esta mano desclavada, esta mano, Señor, que sembró el daño, llegaría hasta el mismo travesaño de la cruz a besarte la mirada. Esa que me dedicas y diviso entre el llanto y la carne entumecida, mientras tu voz retumba estremecida, hoy entrarás conmigo al paraíso. Llegamos al final, queridos amigos, no teman. Al final las cosas se aceleran. Hablemos de Pedro en estos días, tan luego, en estas horas. Gibson quiso trazar un cierto paralelismo entre las traiciones de Judas y las de Pedro, aunque es indudable que son situaciones distintas. A Pedro su debilidad lo superó. Rápidamente toma conciencia de la misma y del vaticinio que el maestro le había adelantado. Y la culpa le golpea la conciencia, lo estremece, lo crispa, lo turba. Hay un contraste que es digno de notar y hay una escena digna de comentar, dice Pablo. El contraste surge de los evangelios y la escena de las visiones de Ana Catalina. El contraste consiste en escuchar a Jesús decir: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpla aquello que había dicho: de los que me diste, no perdería ninguno. Mientras Jesús cuida a los suyos, Pedro cuida su pellejo, hasta tal punto que termina sus negaciones maldiciendo y jurando que jamás había visto antes a ese hombre. En cuanto a la escena inspirada en Emmerich, es desgarradora. Pedro va a visitar a la Virgen Santísima, le confiesa su felonía, su traición,
envuelto en llanto, recuerden esto, envuelto en llantos, envuelto en remordimientos, en aflicciones, en atricciones, se arrodilla ante ella, no se siente digno de abrazarla, la Virgen lo mira con una mirada consoladora, maternal, comprensiva. La compasión silenciosa de la madre le restituye la paz. La lógica del amor mariano corredentor salva a Pedro. Me van a permitir una última reflexión. Varias y sustanciales lecciones aprendió San Pedro la noche en que negó a Cristo. En primer lugar, aprendió que a Cristo no se lo puede seguir de lejos. El Señor te pide proximidad, cercanía, escoltamiento. En segundo lugar, aprendió que no se puede compartir el fogón con los judíos, porque el fuego que los calienta no es lumbre, sino ardentía de los infiernos. Y en tercer lugar, aprendió que si decir de un hombre amigo que pasa un trance fiero que no se lo conoce, es pecar contra la guapesa, es pecar contra la argentinidad, decirlo de Dios es pecar de apostasía. Y son cosas distintas. Tres pruebas suficientes tuvo Pedro. Tres cánticos del gallo que, como en el romance de la pena negra, acaban buscando la aurora. Bienaventurados los que lloran. En el relato de San Lucas, la sucesión de los hechos es lineal y estremecedora. El gallo deja oír su tercera y prevista trova. Jesús vuelve como puede su cabeza de prisionero hacia el discípulo. Pedro recapitula en un segundo infausto y tenso cuanto ha sucedido, una sinergia nunca antes conocida, un tropo simultáneo de sus nervios que ni siquiera percibió como pescador en las tempestades más recias, lo hace temblar y temer. Y saliendo afuera, dice el Evangelio, lloró amargamente. Felices tus lágrimas, Pedro. Bienaventurado tu llanto, bendito tu plañido, que fue un nuevo bautismo para borrar las culpas de tan detestables negaciones. Dichoso ese desconsuelo que lavó las manchas de tu vida con carieles de gotas que te rodaban sobre los pómulos quemados por la sal marina. El Crisóstomo escudriña un poco más en esta escena y se maravilla de que Jesús, llevando la peor parte en aquel trance, se preocupara de estar atento a los pliegos del alma del discípulo, sabiendo que solo si lloraba en señal de metanoia podría liberarse del pavor esclavizante en que estaba sumergido. Esa madrugada, Pedro, dejaste fundada la tercera bienaventuranza. Habría que ser Virgilio para describir ese llanto, o el juglar Sidiano, o acaso el monje Turoldo narrando las aventuras de Roldán. Llora, Simón, te pide Papini. Ahora que Dios te da la gracia de llorar, llora por todos los apóstatas, por todos los renegados, por todos aquellos que dirán como tú, yo no soy de los tuyos. No pasarán muchos días y el resucitado te besará otra vez, porque tu llanto ha lavado para siempre tu boca momentáneamente perjura. Como ha pasado otras veces en la historia, hay culpas felices, hay congojas que cincelan, endechas que labran, gemidos que sostienen. Al final de la más conocida saga de Tolkien, nos lo enseñó Jorgito Ferro, en el capítulo 9 del libro 6, cuando Gandalf se hace presente para la despedida ya con las velas izadas sobre el mar en la explanada de los puertos grises,
El legendario mago, acaso figura de Melquisedec, alecciona a sus amigos diciéndoles: no os diré, no lloréis, porque no todas las lágrimas son malas. Y así es. Estamos ante un problema serio cuando en nuestra vida no cae una sola lágrima, como en un desierto en el cual jamás lloviera. Por el contrario, una vida vivida como valle de lágrimas tiene el consuelo insondable de ese cosechar cantando del que habla la Sagrada Escritura. Es de Donoso Cortés aquella carta de 1849, en la cual hace el elogio del llanto de Cristo. Y es de Chesterton en su ortodoxia aquella maravillosa intuición según la cual Cristo lloró públicamente, pero no rió del mismo modo, porque siendo tan importante su risa, nos la tiene reservada para su segunda venida. Amigos míos, en estos tiempos crepusculares y sombríos para la Iglesia, para el papado, para la jerarquía eclesiástica, queremos terminar la presentación de este libro notable e inmenso, meditando sobre San Pedro. Pablo es un hombre de fe acrisolada. Lo es también su familia ejemplar. Hace poco tuve el honor de prologar el último libro del protocura Tomás Marini, vaya a saber dónde anda. Pues a todos ellos y a ustedes, queridos amigos, quiero invitarlos en esta cuaresma que recién empieza, que contemplemos el instante final del hombre que Cristo eligió como su vicario. Aquel al que alguna vez tuvo que decirle, porque se lo merecía: apártate de mí, Satanás. Y aquel al cual otra vez tuvo que decirle, por lo que se lo merecía: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro crucificado cabeza abajo, según la tradición. Cabeza en tierra, rota la testera, ahogado en llanto que en vertientes baja. Veo mis pies desnudos y se cuaja toda mi sangre en nueva cementera. Veo el cielo de Roma, su ladera, que el sol cortó de luz como navaja. Veo acechar la noche, la mortaja, sobre una roca hendida y agorera. Morir así, Señor, me lo merezco. Sin ni playa, la barca, ni los peces, yo que tuve del mar un parentesco. No se oye el gallo. Acéptame este envío. Te amé como quisiste las 3 veces. Toma tu llave. Cuídalas, Dios mío. Señor, hoy te veo llorando por las calles de Roma, como esa vez lejana frente a Lázaro hediento, y me veo a mí mismo sin el cetro en la mano. ¿A dónde vas, Señor? ¿A dónde la paloma? 3 veces me examinas y otras más te argumento. Jesús, lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Muchas gracias. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano.
Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, agradezco a todos los presentes estar aquí. Agradezco, por supuesto, a los expositores. Son palabras que a veces creo que me quedan grandes, pero la verdad que bueno, se los agradezco mucho, han sido muy generosos. Por supuesto agradezco también al Centro Guadalupano por prestarse a esta instancia, nos ha permitido, que además, por suerte, gracias a Dios, no está tan caluroso, está bastante fresco todo esto. Así que espero que sí, que ustedes lo estén también no pasando tan mal. Y también, bueno, por supuesto a todos los que hicieron posible que hiciéramos esta presentación, especialmente a mi mujer que anda por ahí y que ha hecho unos ricos alfajorcitos para ustedes. ¿Qué se puede decir de este libro? Hay una frase que me ha guiado bastante en todo este proceso, que en realidad es un proceso que comenzó, yo creo que un año antes del estreno de la película. ¿Por qué? Porque era bastante raro cómo yo estaba entusiasmado con la idea de la película. No había visto absolutamente nada de la película, no sabía muy bien cómo iba a ser. Sabía que Gibson ya había hecho cosas notables en el cine, ¿no? Sabíamos. Pero la verdad que ni idea de cómo iba a encarar la cuestión. Y una de las cosas que más me impactó, además de, por supuesto, de toda la polémica previa, porque ustedes recuerden que Gibson tardó, es decir, cerró la película aproximadamente, no sé, en enero del 2003 y la estrena casi un año después por la impresionante campaña, por la pasión de Mel Gibson que pasó, porque fue un ataque como nunca se había visto, por lo menos en la previa de un estreno. Eso por un lado estaba todo en el aire. Y nosotros estábamos en la universidad, te acordarás, Marcelo, me encanta que estés acá. Y sabés que estaba Teresita Velasco Suárez. ¿Se acuerdan? Quizás la conocen algunos, hija del psiquiatra Velasco Suárez. Familia católica. Y dando clase con nosotros. Y me acuerdo que después, por algo que ya les voy a comentar, me dijo una cosa que me quedó grabada. A vos te fueron preparando. A vos te fueron preparando. Y es un poco eso. Es decir, era notable cómo todo lo previo, ¿no? Todo ese año de polémicas. Y de repente, y creo que fue Teresita, la que secuestra una especie de tráiler. ¿Saben lo que es un tráiler, no? Los anticipos que se dan de películas. Un tráiler que yo se los iba a traer, pero dije, con este calor, muchachos, no demoremos más. Y entonces, no se los traje. Pero sí se los puedo describir un poquito. Es un tráiler que ha desaparecido. Un tráiler sobre la película, que no existe más. No existe más. Porque cuando se hicieron los tráilers comerciales de la película, esto desapareció. Tan anticipo es que el título de la película
Es el título original que tenía. ¿Cuál era? La Pasión. A secas. No era la pasión de Cristo o del Cristo, sino que era la pasión. Tan viejo era el tráiler, o tan inmediato a terminar la película. Y el tráiler ese me lo da. Yo lo paso, son unos minutos, con una música impresionante, unas escenas impresionantes. Y yo digo, la pelota, esto es otra cosa, esto es impresionante, esto va a ser algo totalmente distinto. Ahí me di cuenta intuitivamente de que esto iba a ser algo excepcional. Y lo confirmaba que yo se lo mostraba a distintas personas y las personas se quedaban en silencio. No me decían, ¡ay, qué bueno! No. Los tipos se quedaban en silencio mirando las escenas. Bueno, eso es un poco lo que nos pasó, que lo hizo recordar muy bien el padre, que efectivamente caímos en patota al cinema al Cinemark Soleil, de ahí en Boulogne. Caímos todos, y no porque nos pusiéramos de acuerdo, sino que directamente porque, qué sé yo, caímos el día del estreno, 25 de marzo del 2004, y tengo la entrada que la puse en el libro. Entonces, caemos y por supuesto todo el mundo, como dice el padre, todo el mundo así, parecíamos adolescentes que nos habíamos rateado del colegio, comentando, che, viste la película, viste el desastre que es esto, que yo, las cosas que le dicen. Así entramos, en patota. ¿Cuándo salimos? Es como contó, nadie podía hablar. Nunca me pasó una cosa igual, nunca, Nadie podía decir nada. Todo el mundo sabía que si decía algo iba a caer desubicado. Alguien esbozó ahí en voz baja. Impresionante. Punto, se acabó. Nos fuimos todos a nuestra casa sin hablar. Éramos todos conocidos, primos, estaba mi suegra, estaban todos. El gato y el loro faltaban. Pero nos fuimos a casa en silencio. Ahora, lo notable es que, si bien es cierto que nos pasó eso fue de alguna manera el impacto impresionante de las imágenes. Y yo siempre digo que es un error gigante, porque me he encontrado, imagínense que después di charlas durante 20 años sobre esta película, me he encontrado con gente que me ha dicho, no, yo después de la primera vez no pude verla más. ¡Error! Pero no porque haya que fanáticamente verla todos los años. No. Porque el impacto visual es de tal magnitud que no te deja asimilar realmente lo que has visto. Quedás anonadado como quedamos nosotros. Totalmente en silencio, sin palabras. Ahora, ¿qué hice? En vez de ir de nuevo a verla acompañado, hice como ese escritor argentino que decía, me gusta tanto el cine que no soporto la presencia de nadie. Y no lo dice por una cuestión de antisocial. Lo dice porque el tipo no tiene problemas en que haya otras personas en el cine. Lo que tiene problemas es que haya un tipo conocido al lado, al cual obligadamente, por una cuestión casi de educación, siempre hay que comentarle algo, ¿no? No, fui solo. Ahora, ver esa película solo, después de que ya sabía lo que venía de alguna manera, porque tenía la presencia de la primera, pero verla ya metiéndome en la película, bueno, eso fue una cosa, como decía la película, como decía el cantante de rock, una experiencia religiosa. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, fue una experiencia religiosa. Sí. Por eso el silencio de la gente.
Por eso el silencio de la gente, el llanto de la gente, los sollozos ahogados. Eso es notable. Y eso es una maestría de Gibson, porque el tipo no se saca las escenas de encima. El pibe este lo que hace es te mete frente a los 37 segundos de la crucifixión de Jesús de Nazaret, él te pone los 9 minutos y 115 latigazos que yo pude contar en la pasión, sin corte temporal. No hay gap. ¿Se entiende lo que digo? No es que yo puedo, el tipo hace un corte de plano y entonces, no, ya pasó, ya lo siguieron castigando. No. Son 9 minutos de flagelación. Entonces, ¿qué te pasa a vos? Vos te olvidás de que es una película. Porque él logra el efecto artístico, que es que superás la barrera psicológica de estar frente a una película, porque ya no estás frente a una película, estás frente a Cristo que está sufriendo por vos. Y eso es impresionante. Eso no lo logró ni una de las 160 películas que hay sobre Jesús en la historia del cine. No hay 5, 10, 15. Y la mitad de esas películas son en el cine mudo. Todas tienen, de alguna manera, salvo las blasfemas y todas esas payasadas como la de Martin Scorsese, al que le pego para que tenga en el libro, pero todas tienen su mérito. Muchas están hechas con enorme respeto. Muchas. Los actores tratan de hacerlo mejor. Pero Gibson ha puesto la vara del cine católico, religioso si quieren en general, la puso por allá arriba. Por allá arriba. Por eso no hay forma de que las otras anteriores se puedan comparar. Lo que dice el bestia, pobrecito, del crítico del Observatorio Romano, diciendo que el Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini es la película más grande de la historia del cine sobre Jesús, es un disparate que solamente puede estar fundamentado en la ceguera ideológica que lo lleva a decir una cosa así, porque ustedes comparan lo que es la crucifixión de la pasión con el pobre grito de este chico que hizo un trabajo digno. No digo que no, hizo un trabajo digno el pobre Irazoki, un chiquilín aficionado, actor aficionado de 19 años. El grito que da en la cruz, yo lo hago mejor, muchachos. Yo les juro que lo hago mejor. Por eso, este tema de cómo hay una cosa acá que tiene que ver también con el libro. Fíjense, yo a partir de ese año, además imagínense lo que fue para mí ver esa película, a semanas, porque en enero, ¿no es cierto?, perdimos a mi hijo mayor, de 15 años, en un accidente brutal en el campo de los abuelos. Así que imagínense lo que fue ver eso. Pero notablemente, y en ese sentido orientado también por la maravillosa crítica de Flavio Mateos, este hombre que ha sido ordenado sacerdote hace muy poco, y que me hizo el prólogo, un prólogo también muy generoso en sus palabras, notablemente empecé entonces a armar charlas sobre esta película que me llevaron después a muchos lugares y a conversar sobre esto con mucha gente en lugares distintos, desde el punto de vista cinematográfico y desde el punto de vista teológico. Y entonces el libro este es una especie, ya les digo, de algo, una fruta madura que ha caído después de 20 años y que la tenía tan en la cabeza que lo hice en un año. Con todo, diseño, digitalización de imágenes, corrección, todo lo hice. Lo hice en un año. Empecé en octubre del 23
y terminé el 12 de octubre del 2024. Lo anuncié incluso, dije, por fin terminé. Porque lo estaba hinchando a varios de acá que me conocen, que los hinchaba diciendo, no, estoy escribiendo. Claro, algunos creyeron que estaba escribiendo, no sé, la charlita mía con una fotito y un comentario, un epígrafe abajo comentando. No, la cosa, yo sabía que se podía plantear otra cosa. Y entonces apareció esto, que además me sirvió para hablar de una cantidad de cosas que están pasando hoy en la iglesia y para aclarar cosas también, porque Gibson las ha aclarado, porque Gibson las puso de vuelta sobre el tapete. Es mérito de él, ese tema para que se den una idea, ¿no? Es decir, los disparates que a veces tenemos en películas que ustedes han visto, algunos de las personas con más años que están acá, han visto Rey de Reyes, en 1961, de Nicholas Ray, con Jeffrey Hunter haciendo de Jesús. Pues acuérdense de lo que fue el juicio de Pilatos, en donde el animal de Pilato, que sobreactuaba, el actor le dice al centurión que haga de abogado de Jesús. Y uno tiene ganas de agarrar el cine y tirarle con un, no sé, con un misil. ¿Cómo vas a poner esa escena? ¿De dónde sacaste eso? Es un invento. Gibson no hizo nada de eso. Nada. No solamente no hizo nada de eso, evitó errores fundamentales. Se tomó en serio los evangelios como cualquier católico tiene que tomarse. Se lo tomó en serio. Dijo, ¿dónde está el juicio de este centurión romano? No existe eso, así que eso, chao, afuera. Pero además tuvo la inteligencia impresionante de acotar temporalmente la secuencia de la película. Son 12 horas nada más. Entonces se tomó su tiempo. Y recuerden, la ventaja que tenían los otros era con 3 horas de duración, a veces, ni les cuento las 6 horas, 20 minutos de la miniserie de Sefirelli, Jesús de Nazaret, tenían tiempo para desarrollar personajes, qué sé yo, para detenerse en detalles, algún detalle. Sin embargo, acá Gibson, brillantemente, con el poco tiempo que tiene, que de 2 horas, no son 2 horas, de 2 horas 6 minutos es con los créditos. En realidad la película dura 1 hora 58 minutos, estrictamente. Y se captó los personajes, se tomó tiempo para que incluso no haya escenas insólitas, disparatadas o que no se sabe de dónde salen. Tiene un mérito gigantesco esto, pero una de las cosas que son absolutamente determinantes es lo de la Virgen María. Es lo de la Virgen María. No hay ni una sola película de las 160. No las he visto todas, no les voy a mentir. Pero estoy seguro que ninguna de las 160 películas le ha dado el lugar que le ha dado Gibson a la Virgen María. Y eso es lo que marca enormemente a la película como católica hasta la médula. Por eso, ¿por qué es la película católica, la mejor película católica de la historia desde un punto de vista de lo que significa como película? Pero es la película más católica entre las católicas. ¿Pero por qué fue la más atacada? Y la respuesta es fácil, porque es la más católica. Por eso fue la más atacada. Porque es la más católica. El enemigo se dio cuenta. El adversario de la Iglesia Católica se dio cuenta de que era la más católica. Por eso el ataque. Un ataque desmesurado, ¿eh? Le hackearon computadoras, ¿eh? Los difamaron y les complicaron la vida financieramente a los socios de Gibson, ¿eh? Ojo, no es que fue moco de pavo, ¿eh? Guarda.
Fue un ataque en toda la línea. Pero la película, como pasa con estas cosas, y como dijo alguien muy cercano, como esta película fue hecha en estado de gracia, tuvo ayuda de arriba. Tuvo ayuda de arriba. Tuvo interferencias, ¿eh? De abajo, ¿eh? Pregúntenle al músico John Dimney cómo se le bloqueaban las computadoras y le aparecía la imagen del demonio. Y un tipo no creyente, ¿eh? Bueno, que sí, ya, sí, bautizado puede ser, pero que no le daba bolilla a la religión. Se le bloqueaban, los discos se le borraban, se le bloqueaba la computadora. Eso tratando de hacer la música de la película. Es más, yo creo que la temperatura de hoy también viene, el tema viene, ¿eh? En una de esas nos quisieron sabotear. Sí, ríanse, pero cada vez que yo prendía los aparatos, la computadora, cuando daba las charlas, siempre pasaba algo. Siempre pasaba algo. No me funcionaba esto. Lo había probado antes, andaba fenómeno, ¿eh? Voy a la casa, prendo, no anda. Después andaba. Pero es notable esto. Yo creo que a mí me sirvió mucho, les decía, una frase del cardenal Newman, que puse en la conclusión, al final. Cuando Gibson habla de que de alguna manera, o mejor dicho, hay gente que ha dicho que Gibson ha cumplido una misión. Y eso me hizo acordar esta frase. Esta frase dice lo siguiente, miren, interesante. Dios me ha creado para hacerle algún servicio definido. Me ha encomendado alguna obra que no ha encomendado a otro. Tengo mi misión. Dígnate llevar a término en mí tus elevados propósitos, cualesquiera sean. Obra en mí y a través mío. He nacido para servirte, para ser tuyo, para ser tu instrumento. Déjame ser tu ciego instrumento. No pido ver, no pido saber, pido simplemente ser usado. Esta es una frase de Newman, que me ha ayudado en esos momentos de down, ¿no? Porque yo escribía así, entre que de laburo tenía que mantener a la familia, qué sé yo, y tenía que escribir. Y venían esos momentos de baja. Y era impresionante, y esto, acá está mi mujer, no me va a dejar mentir, cómo durante la Santa Misa del domingo me trabaja, no sé, quizá he cometido algún pecado venial de distracción respecto a la misa, pero no saben las cosas que me venían durante la misa. Era impresionante. Y salía de la misa y le decía a Dolores, hágame, anote que me olvido. Anote, pues ya estoy viejito, tengo 67. Así que la cosa había que registrarla. Y entonces anotaba cosas. Es impresionante. La verdad, yo me sentí con una alegría haciendo el libro, porque además junté dos cosas, dos pasiones. El cine y la teología, o la fe católica, si quieren. Junté dos cosas. Y fue divertidísimo. Si ustedes les tengo que decir, no sé si me van a creer, pero les juro que me divertí haciendo el libro. Especialmente las notas, que léanlas. Son 400, pero no, se van a divertir, no son aburridas, porque tienen mucho dato de cine. A los tipos que les gusta el cine, esto... papita para el loro. Es muy divertido hacer esto. Fue muy, muy bueno hacerlo. Muy alegre. Así que eso me pasa también con las charlas. Me pasó con las charlas de la película, que son un poco... En realidad son el esqueleto, porque una de las cosas también sorprendentes es que yo me empecé a meter en los personajes. Yo la charla son 1 hora y media, 2, y después, viste, te están echando patadas. No te quieren escuchar más. No es cierto, la verdad que la gente se quedaba
enganchada impresionante. Pero lo cierto es que era limitada la cuestión. Y yo empecé a ver cada personaje y las cosas que hizo Gibson con cada personaje. Y es una locura lo que hizo. Por eso yo lo llamo hazaña cinematográfica y una especie de milagro teológico. Acá hay muchos sacerdotes, hay que tener cuidado, ¿no? Usar es una palabra grande el milagro. Pero lo cierto es que la hazaña cinematográfica, por todas las dificultades que tuvo, por toda la bronca que hubo previa, insisto, ¿saben lo que es tener la película casi lista y demorar un año el estreno y bancarse financieramente toda esa pérdida? ¡Apa! Cuando la guita la puso Gibson, porque Hollywood, ni $1, ¿eh? Y menos mal, porque como bien dice Flavio Mateo en el prólogo, eso significa que no les pertenece la película. No les pertenece. Es de Gibson y no del Star System. Que hemos tenido ese espectáculo lamentable hace poquito. Una alfombra roja, como dice en el prólogo Flavio, ¿no es cierto? Una alfombra roja, sí, de las estrellas, de todo ese mundo, ¿no es cierto?, un poco artificial. Pero Gibson, como bien dice, se metió en otra alfombra roja, la de la sangre de Cristo, y se metió a fondo. No vamos a hacer de Gibson San Mel, por supuesto, atenti, no estamos canonizando. Pero guarda, este tipo hizo una película más católica que, ¿saben qué? Que una cantidad de cosas que se han hecho en nombre del catolicismo y que no lo son. Porque falsifican la religión, porque quieren disolver a Cristo como azúcar en agua, porque quieren ocultar los aspectos antipáticos de nuestra fe. Antipáticos para el mundo, por supuesto, pero acá es impresionante cuando uno analiza cada personaje o cuando uno analiza el tema del sufrimiento y del dolor, y uno tiene que meterse en eso y darse cuenta, como decía el gran Federico Miura en ese libro que les recomiendo, Aproximación al dolor, que es una joyita. Miren que he leído cosas del dolor a partir de la muerte de mi hijo todavía más, y les puedo asegurar que no encuentro nada comparable a lo que hizo Federico Miura en Aproximación al dolor, y estoy hablando de tipos grandes, de personajes que hablaban del dolor, Scheller, Maritain, Runner, quien sea, que vengan de a uno, como diría Federico. Y cuando uno se mete en el tema del dolor y cómo lo ha tratado el film y cómo es el planteo del dolor en la Iglesia Católica, cómo es el planteo del dolor en la fe católica, pues te das cuenta lo impresionante que ha hecho este director. Por eso hazaña cinematográfica y una especie de milagro teológico. Porque no se ha equivocado teológicamente. Independientemente que utilice revelaciones privadas, de acuerdo, pero esas revelaciones privadas también tienen espíritu católico. No son heréticas. Y Ana Catalina Emmerich, es que es impresionante. La va a seguir usando, si hace la segunda película, la va a seguir usando a Ana Catalina Emmerich. ¿Por qué? Porque es una cantera de planos fílmicos. Porque la mística lo que hace es relatar no solo los aspectos físicos que rodean a la escena que está considerando, sino los estados anímicos de cada persona que se encuentra con Cristo o con la Virgen o con quien sea. Entonces, eso para un director de la talla de Gibson, pero fue impresionante, fue decir, pero la tengo picando en el área, lo tengo que hacer, lo único que tengo que hacer es expresarlo esto fílmicamente. Por eso la película tiene esos momentos de belleza increíble, impresionante. La Virgen, esa actriz que, como yo digo, tengo la esperanzadora intuición
de que esta actriz que es de origen, es rumana, pero de origen judío y de religión judía, pero yo tengo la intuición de que va a estar la Virgen al lado de ella en el momento de la muerte. Estoy convencido de eso. No puede dejarla abandonada. No hay una Virgen como la que hizo Maya Morgenstern. No existe. En toda la historia del cine. Las miradas, el cambio, todo eso. Bueno, no les voy a relatar el libro. Pero lo que sí es, lo que es impresionante es esto, ¿no? Lo que yo les digo, es como si primero me fueron como preparando. Y a través del dolor también, por supuesto. Porque, como le pasó al pobre de Lewis, ¿se acuerdan? En Tierra de Sombras, ¿no? Que hablaba sobre el dolor, decía, es el megáfono de Dios para despertar a un mundo de sordos. Y resulta que después, cuando el dolor le toca la puerta, che, permiso, el tipo reacciona. En ese libro, Una pena en observación, que es una especie de diario de 30 días, y en donde se manda casi una blasfemia en ese libro. Con perdón de Lewis, pobre. Porque después recuperó de alguna manera cierto sentido cristiano del dolor. Recuerden que era anglicano, ¿no? No tenía del todo, por lo menos me animo a decir esto, no soy un experto, pero no tenía del todo cerrado el tema del dolor como lo tiene el católico. No es el dolor redentor y rescatador y sanador, el efecto rescatador, reparador, redentor, salvífico del dolor que tiene el católico. No lo tenía del todo claro. Pero se manda la blasfemia. Sí, Dios es un vivisector, que está en la película, ¿eh? No sé si recuerdan esa película, Tierra de Sombras. Hay que verla, ¿eh? Es interesante, con Anthony Hopkins. Y él dice ahí, sí, estamos en un experimento cósmico. Y él es el vivisector. Eso está en el libro. No es un invento de Richard Attenborough, que falsifica en el fondo lo que Lewis al final pensó sobre el dolor. Es una película que al final es falsificado. Es erróneo. Pero no importa, hay que verla por otros motivos. Pero la verdad que es como si me hubieran ido preparando. Y bueno, y acá está un poco el resultado. Para que ustedes lo disfruten, para que, si es posible, lo aprecien, para que vivan de alguna manera la alegría que yo viví haciéndolo. Me encantaría que eso fuera así. Muchas gracias.